Vámonos con Virgo. Vamos a pasar al signo de Virgo. Si tú eres ascendente en Virgo, Sol o Luna en Virgo, bueno Virgo, aquí la cosa cambia. Con Virgo nos vamos a ir despacio y con buena letra, porque aquí el tema se pone manga por hombro. Entonces Virgo, relájense, si van manejando, frenen un poquito y se estacionan por ahí. Si estás de pronto de pie, siéntate, les doy tiempo de que se sienten a los Virgo, tomen asiento, prepárense en un café, tómense en una agüita, porque con Virgo la cosa es distinta. El cierre de febrero, esta última semana de febrero, Virgo, ustedes están siendo puestos a prueba. Es el signo del zodiaco que por excelencia le corresponde hacer todo un proceso y todo un andamiaje cerrando febrero. ¿Por qué? Primero, el eclipse próximo que vamos a tener el 3 de marzo se va a dar en tu zona 7. Esto anuncia final, no va más. Hay unas cosas que la vida le está diciendo a ascendentes en Virgo, soles en Virgo, lunas en Virgo, mira, esto ya no puede continuar. Y tú ya sabes de qué se trata, Virgo. No es tanto que te preguntes, ay, ¿qué será? ¿Qué será? Esto que dice Javier tan raro, ¿por dónde vendrá? ¿Por dónde será esto? ¿De dónde vendrá? No, no, no. Es algo que ya sabes, algo que la vida te está diciendo y tú internamente sabes que eso requiere un cambio, que eso requiere soltar, que eso requiere un ya no más. El hecho de que se forme un eclipse en Pisces, en la casa 7, pues es la información contundente. Además, tu planeta regente está allí diciendo, revisa y tienes la oportunidad de revisar los últimos temas que de manera voluntaria debes cerrar. ¿Qué no está funcionando en tu vida? ¿Qué es lo que no tiene razón de ser? De pronto algo laboral, algo con una persona, algo con un hijo, algo donde dice, se acabó el tiempo, game over, ya no puede ir más. Si tú de pronto eres de signo Virgo, ascendente o Sol, Luna Virgo, y tú dices tan raro, ¿hacia dónde vendrá esta información? Yo no logro ubicarla. Yo como que no logro entender este mensaje de Javier, qué extraño, ¿hacia dónde será? Pues te invito a que te aísles un poquito, tengas una meditación contigo mismo, una meditación muy consciente y empieces a revisar, a hacer checklist de qué asuntos en tu vida están siendo forzados, están siendo en camisa de fuerza. ¿Qué temas están siendo forzados ahora? ¿Está siendo forzada tu salud? ¿Está siendo forzada tu economía? ¿Está siendo forzada la relación de pareja? ¿Está siendo forzada la relación con algún hijo? ¿Qué áreas de tu vida están forzosas? Esas áreas de tu vida que están siendo forzadas, ahí es donde la vida te está diciendo, suelta esa resistencia para que la energía pueda fluir. Tu planeta regente es Mercurio. Y esta semana entra en fase de retrogradación al frente en Pisces y va a estar haciendo o alumbrando Venus y también el nodo, donde justamente se va a formar el eclipse. Es un momento de ser muy conscientes de decir, bueno, esto ya llegó a su final, esto hay que darle un cambio distinto. Entonces es una semana no negativa, yo no le llamo negativo, esto no es negativo para Virgo, es una semana de tomarse en serio, es una semana de bueno, a ver, ya, esto hagámoslo de verdad, ya este compromiso, ya esta relación, ya esto no va más, ¿yo qué hago acá? Ya me doy cuenta que por ahí no es. Hay una gran ventaja que tienen esta semana, y es que Júpiter en la casa 11, al estar despertando esas posibilidades, le está diciendo también a Virgo, mira que por estar ahí esperando, tratando de solucionar, no estás viendo lo nuevo, no estás viendo nuevas direcciones, nuevos rumbos de hacia dónde debes empezar tu nuevo viaje ahora. Entonces, mira, qué importante de saber cerrar temas de tu vida, contratos con personas, etcétera, rentas, lo que fuere, ¿sí? Para abrirse a lo nuevo. Hay mucha fricción, bastante fricción en las áreas cotidianas y ahí es donde le está diciendo la vida, hay que cerrar asuntos, hay que cerrar temas que ya no van más. Claro, algunos de ustedes ya pueden estar muy enterados, algunos Virgos, ascendentes en Virgos, ya saben, hombre, llevo 3, 4, 6 meses tratando de que esto funcione y nada. Pues la señal te está diciendo no funciona porque no es por ahí, ¿sí? Hay una parte donde es perseverancia, hay una parte donde nosotros debemos exigirnos, hay una parte donde es autoexigencia, hay una parte donde claro que le tienes que hacer y remar y remar y remar,
pero también hay una parte donde si ya remaste y si ya hiciste y no se dio, es porque ahí no es. Si ya intentaste una vez, dos veces y la tercera y nada, pues ese ya es un mensaje de que por ahí no es. Ya no es que sigas remando ahí, sino salir, soltar. Ese es el mensaje para Virgo, ¿no? Creo que es de mucho trabajo. Yo siento que los Virgo tienen trabajito este cierre de mes, cierran febrero como con mucha introspección en relación a lo que estábamos mencionando de tanto planeta y tanta preparación que tienen. Y creo que desde ahí están. Hay algunos Virgo que estén aquí presentes durante live en TikTok, en Instagram, en YouTube, en Facebook. Hay algunos ascendentes en Virgo, aprovecho para leerlos. Ascendentes en Virgo, soles en Virgo. Hay por acá. Hay vida en ese lado de la pantalla. Hay algunos Virgos por ahí que de pronto conecten con esta información. Si eres de signo Virgo, ascendente, aprovecho para leerlos por acá. Veo que están atentos también. En YouTube, si hay por ahí Virgos también que me pueden dejar saber cómo está el tema. No es un mensaje nefasto, no, 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 para nada. Es un mensaje de, wow, debo poner atención. Es un mensaje que invita a la lírica, es un mensaje que invita a la acción. Es un mensaje que invita al movimiento. Bueno, en TikTok dicen absolutamente Javier, dice María, Arcoiris, un abrazo, Mariana también, Tati que está aquí en TikTok, un abrazo para ustedes. En Instagram veo que está Danza, está Inti, está Paloma, está María, está Sol, también está por ahí, Erika, Kamya, Kamya debe estar preguntando dónde está la luna negra y dónde está Saturno. Kamya es fascinada. Kamya es como que dame lo negativo primero, muéstrame los puntos negativos primero y después miramos el resto. Yo, Javier, está Verónica, Valia por acá, poner fin, demanda de divorcio. Exacto, eso es, Celia, por ahí. Muy bien, por ahí va la cosa, exacto. Dar esos finales, esos toques, ¿no? Bueno, aprovecho para invitarlos, contarles que el próximo domingo, 1 de marzo, vamos a estar haciendo un evento online, que es este que ustedes ven acá. Vamos a estar haciendo un evento de eclipse para que ustedes puedan inscribirse. Esto va a ser el próximo domingo, de mañana en 8 días. Domingo 1 de marzo, vamos a estar haciendo el evento online de eclipse lunar para que ustedes tengan chance de inscribirse. Es un evento que lo vamos a hacer en privado. Es un evento donde vamos a estar mirando las cartas natales de ustedes. Va a ser online. Si tú estás en México, si tú estás en otra parte del mundo, pues entonces puedes participar. ¿Y qué vamos a estar haciendo en este evento? Lo que vamos a estar haciendo, en este caso, es compartiendo un espacio donde podamos ver las cartas natales de cada uno de ustedes y podamos atender a todos los procesos, ¿verdad? Y que podamos tener como un mensaje mucho más en privado. Aquí está, aprovecho para mostrarles aquí en pantalla. Entonces ustedes pueden ingresar a Centro Holístico, ahí está, les estoy compartiendo, y ahí ustedes van a encontrar el evento que vamos a tener, que es Eclipse Lunar. Es un evento que se va a llevar a cabo online, ustedes pueden participar, lo vamos a hacer el próximo domingo, 1 de marzo, con las cartas natales de cada uno de ustedes. Aquí está, Eclipse Online, para mirar, como el eclipse lo tenemos el día 3 de marzo, entonces vamos a hacer el evento el próximo domingo. Próximo domingo 1 de marzo para que te inscriban. Ahí está en las redes sociales, en TikTok, en Instagram, encuentras el link de la escuela Centro Holístico Javier Aragón y vas a encontrar el tema del eclipse que vamos a estar desarrollando para que ustedes ahí está, eclipse lunar. ¿Sí? Vamos a estar viendo el encuentro con la carta de cada uno de ustedes, analizando específicamente con la carta 1 a 1 de cómo viene el eclipse lunar del 3 de marzo, que es el más potente, porque este eclipse lunar se va a estar celebrando a 12 grados de Piscis en relación a Virgo, por eso ahora que estaba en Virgo, pues eclipse de luna en Virgo nos invita a la nutrición, nos invita a atender una cantidad de procesos que vale la pena reunirnos en privado para mirar carta a carta cómo va a estar influenciando. Entonces, ya lo saben, el próximo domingo tenemos esta semanita para receptar el grupo. Próximo domingo y vamos a estar haciendo actividades donde ustedes también pueden diluir los mensajes y también hacer un pequeño ritual que nos va a servir mucho
para conectar con esta energía del eclipse. Entonces, cordialmente invitados a los que me están preguntando en TikTok, ahí en la parte superior, o simplemente te metes a la escuela www, Centro Holístico Javier Aragón, Eclipse Lunar, y lo vamos a estar desarrollando. Ustedes van a encontrar, en este caso, la manera de suscribirse y lo vamos a estar haciendo por este canal. Bueno, luego de hablar de Virgo, pasemos a Libra, porque Libra también tiene una semanita, aunque Libra tiene una semanita distinta. Vamos a mirar las energías